explicar, por favor, te pido, qué cosa es la SUNAS? Bueno, tenemos a nuestra especialista porque un problema que hemos estado viendo cuando hemos empezado con la producción del programa y con esta situación terrible de los huaicos, que mucha gente estaba abriendo la tapa del desagüe para que el agua drene. ¿Eso está bien? Justamente está Gabriela Conimanya, coordinadora del Sistema de Intervención de SUNAS. Hola, Gabriela, bienvenida. Y claro, Cris está muy acertado diciéndonos, por favor, primero, ¿qué cosa es SUNAS? Sí, claro que sí. Muy buenos días. Muchísimas gracias más bien por el espacio. SUNAS es la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. Somos el organismo que regula a todos los prestadores de agua. Como te ven y los ven de todo el país, por ejemplo, si estamos en Cusco, ¿quién es la empresa que me da el servicio de agua? Sedacusco. Si estoy en Arequipa, es Sedapar. Si estoy en Trujillo, es Sedalip. Y así en cada una de las regiones, aquí en Lima, tendemos a Sedapar. Entonces, así como estas empresas, hay otros también prestadores a los cuales SUNAS regula. ¿Y por qué regulamos? Porque todos como usuarios tenemos deberes y derechos. Y cuando queremos hacer valer nuestros derechos, para eso está SUNAS, obviamente la parte normativa que hemos emitido y a través del cual les decimos, por ejemplo, que si no están contentos con el servicio o con lo que van a pagar, pueden presentar, por ejemplo, un reclamo. Y también, obviamente, las empresas de agua tienen también derecho y ahí está, por ejemplo, un poco lo que mencionas, Fátima, ¿no? Lo que está sucediendo con los huaicos, con las lluvias intensas, es que han estado generando aniegos. Aniegos en realidad desproporcionados cerca a nuestras viviendas. Entonces, a veces, ¿qué ha sucedido? Y muchos entienden en realidad que a veces ante la desesperación hemos abierto la tapa del buzón. Pero lo que estamos haciendo es generar un posible atoro del desagüe. Ese desagüe que opera esta empresa prestadora y que no se puede atorar. ¿Por qué? Porque si no, las aguas de desagüe, las aguas residuales van a comenzar a aflorar y a mezclarse con las aguas de lluvia. Fíjate la desinformación nuevamente, Fátima, cómo nos hace cometer errores. Porque, y terribles. Y terribles, porque dentro de mi ignorancia, como tú bien acabas de decir, en la desesperación, entonces lo primero que hago es, oye, levanta la tapa, que se vaya todo eso, ¿no? Porque no quiero que ingrese a mi casa, no quiero que malogre mis muebles, no quiero que malogre nada, perfecto. Pero si ese desagüe se atora y comienza a fluir, ¿no es cierto?, las aguas residuales que se mezclan con la lluvia, va a ser mucho peor, porque ya no solamente vamos a atender un tema de haber, digamos, tenido un aniego con aguas de lluvias, sino además con desagües. Y eso se puede generar o puede generar un foco infeccioso. Ahora, esas son las tapas que tenemos en la calle. ¿Qué pasa con esas salidas de las casas? A mí me sucedió que no tenía sistema de drenaje en la casa. Dije, bueno, voy a abrir la tapita que tengo en el piso. Esa agua se va a un sistema de salida natural que tienen las casas. Exacto, que tiene nuestro propio sistema de desagüe interno y del cual solamente nosotros somos responsables. Si nuestra lavandería, patio o quizás el garaje se inundó, ¿no es cierto?, con el agua de lluvia, podemos abrir la tapita y que el agua discurra. Sí, claro que sí, siempre y cuando esté limpio y no se vaya a mezclar con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, como no suele llover en Lima, a veces nuestros techos no están limpios. ¿Qué hay? Hay ramas, hay flores, o sea, N cosas que caen y todo lo queremos desaguar. Lo que vamos a generar es la obstrucción de desagüe de nuestra vivienda. ¿Por qué? Porque el sistema no está preparado para ello. Y además podríamos obstruir, por ejemplo, si tenemos estas canaletas en los techos, podría obstruir esa pequeña canaleta, porque ahí es un tubo pequeño, ¿no? Y está preparado para que se escurra el agua, más no con lodo, tierra, plantas, ramas o cualquier otra cosa que hayamos tenido, por ejemplo, en nuestros techos, ¿no? Y ahora, por ejemplo, Gabriela, ¿hay un mapeo de en qué situaciones, perdón, en qué localidades hay más vulnerabilidad para que esto suceda? Porque, por ejemplo, ahora que lo hemos visto con los huaicos y hemos visto muchísimas notas que se mezclan con aguas hervidas, entonces esto que estamos hablando ya lo hemos vivido, lo estamos viviendo de hecho, ¿no? Sí, hay que considerar algo importante, ¿no? Nuestra geografía no es plana y nuestros propios distritos, a veces incluso nuestras viviendas, a veces están en zonas un poco bajas. O quizás la calle en donde estamos viviendo, ¿no?, está y de pronto tenemos un desnivel
y nos volvemos más vulnerables, ¿no? Ok. Entonces, existe en realidad de todo. Puede ser esto en un barrio, una casa simplemente hizo un poquito más de debajo de la cota y ya nos volvemos vulnerables. Entonces la informalidad es terrible También. justamente para ese tema. Exacto, ¿no? Porque a veces construimos la casa y decimos, perfecto, le vamos a poner quizás la cochera que vaya hacia abajo. Pero si comienza a llover fuerte, lo más probable es que nos volvamos vulnerables porque el agua va a comenzar a discurrir. Claro. Pero también es cierto que tenemos zonas de nuestro país donde normalmente o habitualmente llueve y en estas proporciones. Entonces lo que tenemos que hacer también ahí como ciudadanos, ciudadanas, es comenzar a informarnos. ¿Vamos a ser vulnerables? ¿En qué medida? ¿Cómo debo de preparar mi vivienda? ¿Cuáles son esas zonas, no es cierto, normalmente que se vuelven y que se inundan quizás? O, bueno, quizás incluso hasta por un tema de temporalidad, con estos anuncios ¿no? del niño costero o lo del ciclón que ha sucedido, ¿no es cierto? Me vuelvo más o menos vulnerable, ¿no? Porque se han activado quebradas que quizás hace tiempo no se hacía. Entonces, uno también debe de ponerse a pensar, ¿dónde es que estoy viviendo? ¿Soy o no soy vulnerable? ¿Mi familia es o no es vulnerable? En estos días, si nosotros no hemos sido afectados, seguro que ha habido familiares que sí lo han sido. Entonces, igual, darle las recomendaciones y que revisen todo, ¿no? Creo que en nuestras casas hemos hecho eso, ¿no? Iba a llover y estamos preparados y va a suceder cuánto es lo que nos vamos a afectar, ¿no? Claro, porque justamente ustedes trabajan a través de alertas, ¿no? Y hay una alerta de WAI. Exacto. Nosotros a través en SUNAS tenemos un centro de análisis y monitoreo de la información que se llama Camillaco, en donde estamos y procesamos la información que nos está llegando, digamos, de diferentes entidades, como el caso de Senami. Entonces, si ustedes visitan, por ejemplo, nuestra página web, que está obviamente en el portal de .gov.p, van a encontrar en la parte superior, dice, el tema de alertas de lluvias y quebradas, ¿no? En la página web En la página ingresamos, de ponemos SUNAS. en el buscador SUNAS. SUNAS y van a encontrar que todos estamos en el portal .gov.p y en la parte superior hay un cintillo y ahí van a poder ver cuál es esa, digamos, previsión que estamos tomando en base a la información que nos da Senami, ¿no? Entonces, si queremos tomar la previsión respectiva, podemos seguro revisar, ver si hay algún prestador, quizás no es una empresa grande como Sedapal, sino quizás estoy en otra localidad y está en una zona vulnerable, puede finalmente repercutir quizás en mi vivienda, pueden revisar esa información. Fíjate, Gabriela, que ahora escuchándote, Fátima, un poco lo que ya hemos tocado aquí en los programas, un poco lo que hemos venido viendo en todas las noticias, que hay un cargo responsable en la ciudadanía importante. Si bien es cierto, las autoridades no han cumplido como han debido, tienen su cargo de responsabilidad, pero acá hay un tema social muy importante y parte todo de la desinformación. Porque, y esto lo hablábamos un poco, ¿no? Nosotros tenemos que saber dónde vamos a vivir. Así sea una invasión, vamos a hablar las cosas crudas como son. Así sea una invasión, tenemos que tener el conocimiento que si vamos a invadir a la ribera de un río, las probabilidades de que la casa se lo lleve el río son de un 97%. Exacto. Entonces, hasta creo yo que para eso necesitamos informar a la comunidad. Necesitamos que además ser un poco más curiosos, ¿no? Exacto. Es dónde vamos a vivir. Exacto, ¿no? Porque además esto significa construir una vivienda, invertir tiempo, dinero, nuestros sueños, por cierto. Exacto, Toda la expectativa. Exacto, una expectativa. Y no solamente vamos a vivir nosotros, que somos adultos, también van a estar nuestros hijos, van a crecer ahí y ellos también necesitan saber que como ciudadanos, ciudadanas responsables deben de estar informados y con esa información poder tomar decisiones que incluso vaya hasta, por ejemplo, hasta exigir a las autoridades cuál es el nivel finalmente de responsabilidad, pero siempre y cuando estemos informados al respecto. Ahora, Gabriela, ¿qué hacemos? Tenemos ya que irnos a la pausa, pero tengo una zona, ha pasado el Huayco, vemos las imágenes, no tenemos pistas, sino es como un río. ¿Qué hacemos en ese momento de emergencia? ¿Hay un teléfono al que debemos de llamar? ¿Cuáles son las medidas? Ahí, por ejemplo, es muy importante, Fátima, el agua de lluvia anegada, vamos a pensar que está en nuestra cuadra, es responsabilidad del gobierno local, regional. Podemos pedir ayuda a nuestro municipio. En Lima, por ejemplo, algunos municipios estuvieron saliendo con unas cisternas y unas motobombas para succionar el agua. Muy bien, porque la empresa prestadora, Sedapal y las otras que mencioné hace un rato, no es su responsabilidad. Su responsabilidad es hacer porque el desagüe se sale
y además tienen que desatorarlo, ¿no? Pero así como tiene una emergencia en una calle, hay otra emergencia, Claro. otra emergencia. Entonces, nosotros siempre vamos a decir que ante un problema operativo, porque ojo, ese atoro genera también el corte de agua, porque entenderán que si está atorado el desagüe, no puede seguir corriendo agua, no podemos seguir utilizando el entendemos, servicio. no entendemos. Eso no entendemos, porque claro, ya agua de lluvia, como tú decías, vamos, pum, por favor, la desesperación, que se vaya por el alcantarillado, pero no sabemos que eso genere el atoro y el corte del servicio de agua. Entonces, llamen a su empresa de agua, pidan la ayuda respectiva, pero también se pueden comunicar con nosotros. Tenemos un WhatsApp para problemas operativos. ¿Podemos dar el número? Claro que sí, es el 01-614-3180. 614-3180. Lo agregan como cualquier contacto que tenemos en WhatsApp y en automático pueden escribirnos y tener... Nuevamente, ese Gabriela, a ver, si tienen algún problema, es el... 614-3180. 01 antes, 01-614-3180 es un WhatsApp para problemas Ok, operativos. Y Gabriela, ya para terminar, porque nos tenemos que ir al corte, cuéntame un poquito del libro que tengo aquí en la mano. Bueno, esta es una publicación de SUNAS que le hemos denominado El Buen Dato SUNAS. Está justamente el impacto multidimensional del acceso a los servicios de saneamiento. Y aquí hay datos, por ejemplo, muy importantes, aprovechando que hoy se celebra el Día Mundial del Agua. Y, por ejemplo, en la página 14 ustedes pueden encontrar que dice que por cada dólar que el Estado invierte en agua potable y alcantarillado, podemos ahorrar también como Estado $5 en temas de salud. ¿Eso qué quiere decir? Que si tenemos agua, nos enfermamos menos. Ojalá tengamos un tiempito en estos días para volver a conversar supuesto, contigo, claro. Gabriela. Muchísimas gracias Gracias por a estar ustedes. aquí. Pero nos